Entonces hoy día comenzamos la unidad número 2. Vamos a empezar a ver cálculo integral. En particular, me interesa la definición de antiderivada y ver qué significa esto de linealidad, ¿ya? Que es una propiedad bastante buena que tiene esta antiderivada. Entonces, voy aquí. Voy a agrandar un poco el PDF para que se vea mejor. Pero un poquito, esta PC un poco lenta. Blanco. Una página de internet, no sé por qué. Ahí está el PDF, creo que debería verse mucho más grande. Entonces, definición de lo que es una antiderivada, una función, ¿ya? F grande, no sé qué producir. Entonces, la función f grande, que va de un intervalo a a b en los reales, se dice que es una antiderivada de una función f pequeña. El intervalo a b, si f grande es continua en a b, y además la derivada de f grande es f. Para todo x en a b, excepto en un número finito de puntos. Entonces, si esta condición se cumple de que sea la derivada de una función pequeña, este f grande se considera una antiderivada. Vamos a hacer otra definición. Vuelvo a seguir. Ya, regresé. Entonces, el concepto de antiderivada es el inverso de la derivada, por eso, digamos, viene con ese nombre, antiderivada. Ya, entonces, nosotros en general vamos en este sentido. Nosotros tenemos una función, ya, f de x, tenemos una función f de x, voy a escribir por aquí, una función f de x igual a algo, de alguna expresión, ¿ya? Y lo que hacemos, esta función, a partir de ella, determinamos quién es la derivada de f de x. Generalmente vamos en este sentido, y en ese sentido lo que estamos haciendo es derivar. Si nosotros vamos en el sentido opuesto, es decir, yo tengo una función que ahora a esta le llamo f de x, y quiero saber de cuál proviene, y a esta le llamo f grande, ese es el proceso inverso y por eso le ponemos antiderivada. Y eso es precisamente lo que se conoce como integrar. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer con esta función es integrarla. ¿Ya? Entonces en particular ya conocemos varias integrales. Por ejemplo, si yo tengo que la función f pequeña es igual a 1 partido por x, yo sé que una antiderivada f grande va a ser igual al logaritmo natural de x. ¿Sí? El logaritmo de x, si yo lo derivo, me da 1 partido por x. Entonces, esta función de aquí es una antiderivada. ¿Sí? Cambiamos las letras, simplemente lo ponemos F mayúscula para no estar con esta notación de coma, ya que aquí es un poco más incómoda, porque en general no nos interesa conocer todas las antiderivadas a partir de un cierto factor n. ¿Sí? Entonces, en la derivada nosotros definimos derivada de segundo orden, derivada de tercer orden y así, digamos, sucesivamente. En integrales, generalmente nos interesa la primera función que cumple esta propiedad de ser la derivada de la otra. Entonces, por eso no tiene mucho sentido esta notación con coma. Sigo leyendo la punta. Entonces, ejemplo, dice, la función f, que va de en los reales dada por f de x igual a x, es una antiderivada de la función constante f de x igual a 1. Si yo derivo f de x grande
igual a x. Si yo derivo esta función de acá, si yo derivo esta función, la derivada es 1. Por lo tanto, es una antiderivada de esta función. Entonces, la función g, que está dada por x más e, también es otra derivada de f, ¿ya? De esta misma f, porque si yo derivo esta función, perdón, esta función de acá, la derivada de g' de x, es igual a la derivada de x, que sería 1, más la derivada de e, pero e es una constante. Por lo tanto, en este caso me quedaría más 0. Por lo tanto, esta función g de x, que es x más c, también es antiderivada de esta función f igual a 1. ¿Ya? Entonces, hasta el momento tenemos dos antiderivadas para la misma función. Entonces, esta función van a ser, digamos, infinitas, ¿ya? Y van a depender de una constante, y una constante en los reales. Entonces, un teorema, sea f una función que va de a b en los reales a una función, sean f y g dos antiderivadas de f, entonces existe una constante c, tal que g de x es igual a f de x más c. Para todo x en el intervalo AB donde está definida la función. Eso lo que me dice es que siempre las derivadas difieren en una constante. Lo único que las diferencia es una constante. Entonces, si yo en esta expresión despejo, entonces g de x menos f de x, si ambas son antiderivadas, entonces esa resta me tiene que dar una constante. Y esa constante tiene que ser un número real, ¿ya? Entonces, si yo resto dos funciones y eso me da una constante, significa que la función son antiderivadas de f. Entonces, en este caso, si yo resto g de x menos f de x, eso de ahí es x más e menos x. Eso se me cancela y me da que eso es e. Entonces, ahí tenemos garantía de esa propiedad. Entonces, siempre las antiderivadas de una función difieren en una constante. Y definición, dice aquí. Para denotar todas las antiderivadas de la función f se utiliza, digamos, un símbolo, que es ese símbolo como sumatoria, ¿ya? Que es una s alargada de f de x de x. Y eso se lee como la integral de f de x. Entonces, este f grande que comenzó en la definición, f de x va a ser la integral, ¿ya? Que este símbolo alargado, de la función que estamos integrando de x. Entonces esa va a ser la notación. Y esto de acá, digamos, esto que está escrito aquí, es lo que a nosotros nos interesa calcular para saber quién es esta función f grande. Una vez que nosotros conocemos esta función f grande, mediante el cálculo de esta integral, vamos a denotar que f de x va a ser igual a esta integral, f de x más una constante c, ¿sí? Para tener todas las antiderivadas. Entonces ese f de x en realidad es la integral de f de x más la constante de integración. No sé, aquí abajo tengo escrito eso. De esta manera, si f es una antiderivada de f, entonces la integral f de x es igual a f de x, que es igual a f grande, más una constante, la cual se puede denominar informalmente como familia de antiderivadas. Entonces es una familia porque está indexada por esta constante. O sea, yo tengo tantas antiderivadas como constantes posibles. Y dado que las constantes son indexadas por los reales, tengo tantas antiderivadas como números reales. Tantas antiderivadas como números reales. Entonces, un ejemplo es que si f es una función que va de R en R, función constante donde f de x es igual a 4, entonces yo quiero buscar una función f grande con, entonces la función f grande con f de x igual a 4x es una antiderivada. Aquí también dice, pero también f de x igual a 4x más 1 es una antiderivada, 4x menos r es una antiderivada, 4x menos 5 es una antiderivada. Y eso es porque si derivo cualquiera de estas funciones, la función que me obtengo es f de x igual a 4. ¿Ya?
Entonces se puede generalizar como G de NR tal que G de X igual a 4X más C con C en los reales familia de antiderivadas. Entonces ahí podríamos ver todas las antiderivadas graficadas, ya que sería 4X más la constante. Entonces en el plano cartesiano se aprecia la gráfica de alguna antiderivada. Entonces, como sabemos que la antiderivada es el proceso inverso de la derivación, vamos a tener algunas tablas, ¿ya? Entonces algunas propiedades que son inmediatas. Entonces, por medio de la derivación, es posible deducir antiderivadas de algunas funciones. Entonces, si yo quiero integrar una función constante, la integral de a de x es igual a ax más c, ¿sí? Porque si yo derivo esta función, si yo derivo a x, me quedo con la constante a, que es justamente lo que está dentro del símbolo de la integral. Otra integral sería la integral de x. La integral de x va a ser x cuadrado dividido por 2. Porque si yo derivo x cuadrado, la derivada es 2x. El 2 se me simplifica con el 2 que tengo aquí abajo y me quedaría que eso sería x, que es justamente el elemento que tengo en la integral. Entonces, si yo derivo esta expresión, me da la cantidad que está dentro de la integral. De la misma manera, la integral de x elevado a a con a un número real distinto de menos 1, ya distinto de menos 1 porque en el menos 1 me queda 1 partido por x y la integral ahí es el logaritmo. ¿Ya? Yo tengo x elevado a, la integral es x elevado a a más 1, ¿ya? Dividido por a más 1. ¿Ya? Ese dividido por a más 1 para que se me simplifique y me quede el x elevado a. ¿Sí? Y la integral de 1 partido por x es logaritmo del valor absoluto de x más la constante. Entonces ahí tenemos una serie de funciones y se propone el siguiente, digamos, como ejercicio, que es más que nada un recordatorio, para las funciones trigonométricas seno de x, coseno de x y e elevado a x, ¿cuáles son las antiderivadas? Entonces, si nosotros recordamos de la tabla de derivación que nosotros tenemos, sabemos que seno, si yo derivo seno de x, es igual a coseno. Si yo derivo coseno de x, es igual a seno de x con signo menos, menos seno de x. ¿Sí? Y si yo derivo e elevado a x, derivado, es e elevado a x. Entonces, esto significa, o lo podemos llevar al lenguaje de integral, que la integral de seno de x, no, de coseno de x, ¿okay? La integral de coseno de x correspondería a qué función. Entonces, la pregunta que tengo que hacerme, ¿qué función tengo que derivar para que me dé coseno? ¿Qué función tengo que derivar para que me dé coseno? Entonces, si miro la tabla, aquí me dice que la derivada de seno es coseno. Por lo tanto, la integral de coseno es seno de x. ¿Sí? La integral de seno de x, y miro de nuevo este resumen, y yo sé que si derivo coseno, me da menos seno. Entonces, si este menos lo mando hacia acá, yo sé que al derivar menos coseno, obtengo seno. Entonces, si yo derivo menos coseno, obtengo el seno de x. Y la última, digamos que la derivada no le hace nada a la función, por lo tanto la integral tampoco le haría nada. Entonces la integral de e a la x es igual a la integral de e a la x. ¿Sí? Entonces con eso tengo algunas integrales para funciones trigonométricas. ¿Ya? Y Consulta, sí, dime. profesor. Ahí no va la constante. Sí va la constante, pero como estoy calculando, generalmente la constante la colocamos ya al final cuando estamos resolviendo el ejercicio. Entonces, Ah, ya. pero digamos, por un tema de espacio, para no ser tan reiterativo, no la escribo. Pero sí, si te das cuenta en la tabla que acabamos de escribir, en este apartado, siempre tiene que ir la constante. ¿Sí? Ok. Ahora, en general, cuando nosotros veamos la linealidad de la integral, eso ya lo vamos a dejar para el final porque explico rápidamente lo que es la linealidad. Déjame borrar esto que tengo escrito aquí.
Si yo tengo la integral, por ejemplo, la integral de la suma de tres funciones, entonces tengo la integral de f más g más s, son tres funciones, ¿ya? De x. Entonces esto yo lo puedo separar en la integral de f más la integral de g más la integral de s, ¿sí? Y aquí todo, cada uno con dx. ¿Sí? Es f de x, g de x, s de x. ¿Ya? Entonces, si tú quieres calcular esta integral, aquí te va a dar un f grande de x más una constante c1, más la integral de g mayúscula de x, perdón, no va ese símbolo, sería g de x más una constante c2, más el s de x, que sería s mayúscula, ¿sí? Más una constante c3. Entonces, estar escribiendo la constante a cada rato, digamos, no es muy apropiado, digamos, que en general van a salir ejercicios bastante largos. Entonces, lo que se hace, en este caso, tú calculas sin la constante, sin la constante, calculas las sumas de esas tres funciones, una vez que ya tienes toda la expresión resumida, ¿ya? Digamos, una expresión lo bastante simplificado, tú le agregas una sola constante. ¿Sí? Digamos, como el truco que podría considerar aquí. Entonces, por lo menos para esta parte de tablas, ¿ya? Como son tablas, no es tan importante la constante. Cuando tú estás haciendo el cálculo, sí debería aparecer. Entonces, dice desafío 1, ya esto como ejercicio, dice qué función f cumple con la siguiente ecuación. Entonces, tal que la derivada de esa función sea igual a x elevado a menos 3 más 2, con x en lo real excepto el 0, y la condición adicional de que f evaluado en menos 1 sea igual a 1 medio. Entonces, cuando yo agrego una condición de este estilo, cuando yo la antiderivada es única. ¿No? La antiderivada es única. Ya no está esa constante, porque esa constante ahora se puede calcular utilizando esta propiedad de aquí. Y lo único que tienes que hacer aquí digamos, si nosotros lo queremos ver, esto que está escrito aquí es una ecuación diferencial ya bastante sencilla. ¿Ya? Entonces, ¿qué función debo derivar para que me dé como resultado esta función de acá? ¿Sí? Y eso es precisamente el concepto de ecuación diferencial, donde aquí está, digamos, listo para calcularse, ¿ya? Digamos, pero ecuaciones diferenciales es hacer este tipo de cuentas, ¿ya? Que es un poco más sutil, ¿ya? Hay mucha más teoría detrás de eso, ¿ya? Pero al final lo que están resolviendo, digamos, una ecuación diferencial bastante sencilla, ¿ya? Con una condición inicial dada por esa expresión de ahí. Entonces, gráficamente, el desafío se ve de esa manera. Entonces, esas son todas las funciones posibles, la familia de funciones representadas de esa manera, y a ti la que me sirve a mí es tal que la imagen de menos 1 es igual a un medio. Entonces, la imagen de menos 1 tiene que ser igual a un medio. Entonces, la función que tiene a ese punto es la que me sirve. La función que contiene ese punto que, digamos, está marcado ahí como con un signo más, una cruz o algo. El puntero de cambio, digamos, la función que pasa por ahí es la que necesita, pero la que pasa por aquí. Un medio, f de menos 1, un medio, necesita la función que pasa por ahí. ¿Sí? Desafío número 2 dice, consideremos la función g, que va de 0 a 2 en los reales, definida por las siguientes funciones a tramo. Entonces, g de x igual a 2 cuando x está entre 0 y 1, menos 3 cuando el x está entre 1 y 2, y la función real g definida por esa función de ahí, 2x más c1 menos 3x más c2. Entonces muestra que la función g es continua en 0,2 con la condición de que c1 y menos c2 tiene que ser igual a menos 5. ¿Ya? O sea, tiene que cumplirse la condición para que esta función sea continua. ¿Ya? Y además se cumple que la derivada de la función g grande es la g pequeña. ¿No? Entonces ahí son cálculos sencillos, más que nada son cuestiones conceptuales. Entonces para que vayan, si son capaces de responder de buena manera estas dos preguntas, significa que están entendiendo bien cada uno de los conceptos. Y ejercicio, aquí tenemos una serie de ejercicios, ¿no?
Entonces utilice la tabla de las antiderivadas inmediatas para determinar la familia de antiderivadas de las siguientes funciones reales. Entonces aquí tiene una serie de funciones. Entonces la pregunta es cuál sería la antiderivada de cada una de ellas. Entonces, ocupar la tabla inmediatamente. Es inmediato casi todas las tablas. La que tienen que tener cuidado es la 2 y la 3, digamos, pero si entienden bien el concepto de antiderivada, lo pueden, digamos, responder. ¿Sí? En particular, el 1 es aplicar inmediatamente la tabla de antiderivadas, ¿ya? El 2 es un poquito más sutil y tienen que pensar qué función les sirve, tal que al derivarla le dé esta expresión de aquí, y lo mismo con el f de x, qué función les sirve, tal que al derivarla le dé esta función de aquí. Ahí es un poquito más sutil. Es un poco más sutil. Y ahí tienen la respuesta, dominio y la función. ¿Sí? Esto es lo que me refería con la linealidad, aquí está escrito. Entonces sean f y g funciones reales y continuas en un intervalo AB, sea k una constante no nula, entonces la integral de dos funciones que estoy sumando, f más menos g, es igual a la integral de f de x más menos la integral de g de x. ¿Sí? Entonces la integral separa la suma y la resta y saca constantes para fuera de la integral. Entonces la integral de k por g de x es igual a k por la integral de g de x. ¿Sí? Y aquí una observación importante es que no tenemos propiedad, ¿ya? No existe propiedad para la multiplicación. Entonces, no existe una propiedad para multiplicación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la integral de f de x por g de x, eso de x en general es distinto de la integral de f de x por la integral de g de x de. ¿Sí? Esto de aquí es falso. O sea, esta igualdad jamás se da. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos funciones que se están multiplicando, integradas, en general siempre esto es falso. O sea, siempre son distintas, en general. O sea, pueden haber puntos donde sean iguales, ¿ya? Pero si consideramos todo el dominio de ambas funciones, eso de ahí va a ser falso. Entonces tenemos solo propiedad, separa bien la suma y la resta y saca escalares. Ya vamos a ver que la multiplicación se puede reparar de cierto sentido. O sea, después vamos a ver que hay una cosa que se llama integración por partes, que repara en cierto sentido la multiplicación de funciones, ¿ya? Pero es un poquito más sutil. Entonces, cuando yo tengo dos funciones multiplicadas, yo tengo que utilizar un método de integración, ¿ya? Y ese método se denomina integración por partes. Entonces, ejemplo de linealidad, si tengo la función, quiero integrar la función 4 más x menos 5x cuadrado de x, yo esto lo voy a llamar y de integral. Entonces, es por linealidad, la integral y es la integral de 4, la integral de 4 más la integral de x, menos 5 veces la integral de x cuadrado. Usando antiderivadas inmediatas de esta tabla que habíamos hecho, se logra que la antiderivada de la función 4 más x menos 3x cuadrado es igual a 4x más 1/2 de x menos 5/3 de x al cubo más la constante. Y ahí recién colocamos la constante. Aquí viene la respuesta que te da. Porque si no, tendré que colocar una constante por esa, una constante por esa y una constante por esa. Entonces, preferimos dejar la constante cuando vamos a dar la respuesta al problema. ¿Sí? Ejercicio, o sea, ejemplo 2, dice la integral de 2 veces e a la x más x raíz cúbica de x de x. Entonces, nuevamente le ponemos y de integral a todo esto de aquí. Entonces, y al separarse tiene que la integral y es 2 por la integral de e a la x más x elevado a 4/3. Lo único que hicimos ahí, raíz cúbica de x, lo escribimos como x elevado a 1/3. Entonces me quedaría x por x elevado a 1/3. Como tengo
multiplicación de expresiones con misma base. Ya recuerden que el exponente de x es el exponente 1. Entonces, como tengo multiplicación de potencias de igual base, sumo los exponentes. Entonces, 1 más 1/3, y ahí aparece el 4/3 que tengo ahí. ¿Sí? Entonces, utilizando tablas integrales, la integral de e a la x es el mismo e a la x, la integral de 4/3. Recuerden que le sumo 1 al 4/3. Entonces, yo tengo que la integral de x elevado a es lo mismo que x elevado a más 1 dividido por a más 1. Entonces, en este caso, el a vale 4/3. 4/3 más 1 son 7/3, ¿no? 7/3, y por eso aquí me queda 3/7, porque aquí se me da vuelta. ¿Sí? Recuerden que aquí sería x elevado a 7/3 dividido por 7/3. Y esto al pasar la multiplicación se invierte. Entonces por eso me queda 3/7 de x elevado a 7/3. Y más la constante. ¿Sí? O también aquí lo reescribe como 2x al e elevado a x más 3/7 de x al cuadrado raíz cúbica de x. Simplemente sacando ahí haciendo una factorización y sacándole x a la cuarta que aparece. ¿Sí? X a la cuarta. Perdón, x a la 6. Ahí saca una x a la 6 hacia afuera. Y más la constante de integración. Ejemplo 3 dice la integral de 3 coseno menos 2 partido por x al cubo, por x a la quinta, x a la 5. Entonces, al separar esta integral es 3 coseno de x menos 2 x elevado a menos 5. ¿Ya? X elevado a menos 5. Entonces, x elevado a menos 5, al menos 5 le tengo que sumar 1, eso me da x elevado a menos 4, y todo eso dividido por menos 4. ¿Sí? Entonces, al calcular la integral. Entonces, me quedaría que la integral es 3 seno de x, la integral de coseno de seno, más un medio, ¿ya? Un medio de x elevado a 4. ¿Sí? Y finalmente, aquí hay que tener un poquito más de cuidado porque hace, digamos, otra cosa. Entonces, calcular la integral de 2x dividido por 3 más x. Entonces, la integral la escribe como 2 veces la integral, y nótese aquí cómo lo separa. Este 2, el 2 que estaba aquí lo saca hacia afuera. Lo saca hacia afuera y lo escribe de manera conveniente como 3 más x menos 3. ¿Sí? Entonces suma 3 y resta 3, y con eso el x no le está haciendo nada y está siendo multiplicado por 2, así que no hemos alterado esta igualdad. ¿Ya? ¿Por qué hace eso? ¿Ya? ¿Por qué hace eso? Entonces, para que la integral me quede 2 veces la integral, y aquí separa ese denominador con ese numerador. Entonces aquí me quedaría 3 más x dividido 3 más x, más, y este numerador con ese numerador, y aquí en realidad era menos. Entonces aquí en realidad es menos. ¿Me borran? Menos 3 veces 3 más x de x. Y ahora sí lo separa. Entonces esto de aquí es un 1, se me simplifica, eso 2 veces la integral de 1 menos 3 partido por 3 más x de x. Y ahora lo separan dos integrales, y por eso aquí me queda la integral de x, que al final lo que está haciendo ahí, ese 1 que está escrito aquí, no lo está escribiendo simplemente. Entonces la integral de 2x de x menos 6, porque multiplica este 2 con ese 3 que está apareciendo aquí, ahí me queda el 6, la integral de 1 partido por 3 más x de x. ¿Ya? Y esas integrales son inmediatas. Entonces la integral de 1 es x, aquí voy a bajar, la integral de 1 es x, por eso ahí me queda 2 por x, menos 6, y la integral de 1 partido por 3 más x es el logaritmo natural de x más 3. ¿Sí? Entonces, si yo derivo este logaritmo natural de x más 3, me da 1 partido por 3 más x. ¿Sí? Y agregamos la constante de integración. Entonces ahí tenemos varios ejercicios, digamos,
propuesto. Entonces la idea es, utilizando las antiderivadas inmediatas y la regla de derivación, resolver las integrales que están propuestas ahí. ¿Sí? Entonces la integral de x menos 3 menos 3e a la x, 3 menos 2x más 6 raíz de x, pi por x más x cuadrado menos y partido por x de x, con y un número real. ¿Ya? Y otras derivadas inmediatas, que digamos, también las podemos determinar a partir de las tablas de derivación que tenemos, por eso son inmediatas. La resumimos aquí. Entonces, la integral de e a la x, la integral de b a la x, ya con b cualquier número real, es 1 partido por logaritmo de b por b a la x. La integral ya, de 1 partido por 1 más x al cuadrado es arcotangente de x, ¿ya? Arcotangente de x. La integral de seno de x menos coseno de x, la integral de coseno es seno. La integral de secante cuadrado es tangente de x, y la integral de secante por tangente de x es igual a secante de x. ¿Ya? Estas son inmediatas. Ustedes derivan esta secante de x, lo derivan y obtienen lo que está dentro del radical. ¿Sí? Entonces, si ustedes derivan tangente de x, da esto de aquí que está dentro de la integral. ¿Sí? Entonces, digamos, esas son algunas integrales inmediatas, y obviamente la idea ahora es tratar de generar una especie de álgebra de funciones para poder utilizar todas estas tablas y estas propiedades. Ahora, esto de álgebra de funciones, no existe algo tan equivalente como lo hacíamos en derivadas, que teníamos regla del producto y regla del cociente. Aquí no existe eso. ¿Ya? Entonces, por eso cuesta un poco más esta parte de integrales, cuesta un poco más porque son herramientas un poco más sofisticadas. ¿Ya? No es tan directo. Lo único que tenemos como álgebra de derivadas es propiedad para la suma y resta que separa, y los escalares que salen de la función. Y lo que sí vamos a empezar inmediatamente con algunos métodos de integración, ¿ya? Que métodos de integración en general van a ser dos los que vamos a estudiar. Uno es cambio de variable o sustitución, y depende cómo lo busquen en la literatura. Y el otro método es integración por partes, ya que eso es como el equivalente al producto de derivadas, pero es mucho más sutil. ¿Ya? Entonces la idea es comenzar ya directamente con cálculo de derivadas, ¿ya? Utilizando, aquí dice método de sustitución simple o inmediata, o también conocido como cambio de variable. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos es un cambio de variable para simplificar la integral, ¿ya? Y poder calcularla con esta tabla que tenemos. O sea, eso es lo que buscamos. Entonces el primer método, ¿ya? A estudiar en esta unidad de cálculo integral es sustitución. ¿Ya? Entonces supongamos, dice aquí, supongamos que una antiderivada de la función f es f mayúscula, de modo que la integral de f de x es igual a f de x más c. Entonces, si u es una función continuamente diferenciable, se tendrá que la derivada, y esto es por regla de la cadena, de este viene la regla de la cadena, la derivada de f de u de x por la derivada de f de x es igual a la f mayúscula, de u de x más c. ¿Ya? Si ustedes logran entender esta definición tal y como está escrita ahí, es un muy buen inicio. Si no lo entienden, qué rayos estoy diciendo ahí, no importa. En general, el cambio de variable se entiende con ejercicio. ¿Ya? Basta uno o dos ejemplos para poder entender qué significa esto, porque en realidad no es algo sencillo de entender cuando lo vemos de esta manera. ¿Ya? O sea, si ustedes ven que está escrito ahí, es bastante extraño. ¿Ya? Es bastante extraño. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que hacer un cambio de variable u en función de que la integral que yo pretendo calcular se simplifique. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, voy a ver un ejemplo aquí. Es x, 2x más 3
a la 5. ¿Sí? 2x más 3 a la 5. Entonces esto lo voy a hacer en pizarra, ya para ver qué está pasando aquí. Déjenme acordarme del ejercicio. 2x más 3 a la 5. Entonces quiero calcular la integral de x por 2x más 3 a la 5. Creo que esa era la... Siempre te quedo con la duda aquí cuando veo ese tipo de cuestiones. 2x más 3 a la 5, ¿sí? Me imagino, ahí tiene que estar viendo la pizarra. A ver si me siento aquí. Ya. Entonces quiero calcular esta integral. Entonces, como le había mencionado, no tenemos propiedades para el producto, así que aquí tengo un producto de la función x multiplicado por toda esta función de x. ¿Ya? Ahora, no sería necesario utilizar cambio de variables si el exponente fuera más o menos razonable. ¿Ya? Si el exponente de aquí fuera un número un poco más pequeño. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la integral de x por 2x más 3 al cuadrado de x, no es necesario ocupar integración por partes, o sea, cambio de variable. ¿Por qué no sería necesario? Porque yo esto de aquí lo podría resolver. Entonces podría escribir que eso es x por 4x cuadrado más aquí 6, 12x más 9 de x. Y ahora multiplico por x, eso me queda la integral de 4x a la 3 más 12x cuadrado más 9x de x. Y ahora con linealidad separo y puedo calcular esta integral sin hacer uso de la integración por sustitución. ¿Ya? No necesito un cambio de variable. Ahora, como aquí me aparece un 5, ¿ya? Es un poquito más útil. ¿Ya? Es un poco más útil porque no puedo... O sea, podría calcularlo, pero digamos no sería tan sencillo como esto. ¿Sí? No sería tan sencillo como eso. Entonces, por eso necesitamos un método que me permita simplificar estos cálculos. Lo que vamos a hacer es que este ejercicio sería sencillo si aquí yo sé integrar, por ejemplo, x elevado a 5. X elevado a 5 es sencillo de determinar. Entonces, si todo esto fuese un solo elemento, yo no tendría ningún problema en calcular la integral. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es precisamente un cambio de variable para que todo eso sea un solo elemento. Entonces, nosotros decimos, sea la nueva variable que le vamos a poner u igual a 2x más 3. Entonces, si nosotros hacemos eso, nosotros tenemos que calcular la derivada de esa u. Entonces, o el diferencial. Entonces, el de u es simplemente derivar esta expresión con x. Entonces sería la derivada de 2x más 3 es 2. 2 de u, de x. ¿Sí? 2 de x. Entonces, con eso logré un cambio de variable y me olvidé de esto de aquí. En particular, de aquí puedo despejar, o se implica que el x despejando es igual a u menos 3 dividido en 2, despejando simplemente el x. Y ahora hago el cambio de variable, teniendo en cuenta estas dos informaciones. Yo tengo que saber cómo se comporta el diferencial, el de x, y cómo se comporta la variable, el x. ¿Ya? Y esta nueva variable u que me aparece aquí. ¿Sí? Porque al hacer un cambio de variable, la integral antigua en variable x me tiene que quedar completamente en la nueva variable, que sería la variable u. Ya eso sería un cambio de variable acertado. Entonces, esta integral le vamos a poner i, luego la integral i. La integral i es igual a la integral, ¿ya? La integral, y voy haciendo el cambio de variable. Este x lo reemplazo por lo que corresponde en variable u, que sería u menos 3 dividido en 2. U menos 3 dividido en 2. Por 2x más 3 elevado a 5, pero 2x más 3 es lo mismo que u. Me quedaría por u elevado a 5. Y el de x que aparece aquí, el de x que aparece ahí, es el mismo de x que aparece acá. Entonces,
este 2 yo lo paso dividiendo hacia acá, me quedaría 1/2 de du, es lo mismo que dx. Y hago el cambio del variable para el dx. El dx también tiene que transformarse en variable u. Por lo tanto, aquí me quedaría por 1/2 de du, que es lo equivalente al dx. Y ahora esta nueva integral que aparece aquí, yo la puedo calcular, pero la calculo en variable u. Entonces esto de aquí, este 1/2, con ese 1/2 me queda 1/4, lo saco de la integral, me quedaría 1/4 por u menos 3 por u elevado a 5 de u. Y nuevamente tengo multiplicación de funciones, pero son funciones que las puedo multiplicar, ¿sí? Entonces esto de aquí me queda 1/4, la integral de u a la 6, u a la 6 de u, menos, aquí lo pongo entre paréntesis, menos 3 veces la integral de u a la 5 de u. ¿Sí? Entonces con eso ya tengo listo para calcular, ocupando la linealidad. Déjenme mover que me molesta una pestaña. Entonces esto me queda que es 1/4, paréntesis, la integral de u a la 6 sería u a la 7 dividido 7, menos la integral de u a la 5 es u a la 6, entonces sería 3 u a la 6 dividido en 6. Cierro paréntesis, ese se me simplifica con ese, me queda que va dividido por 2. Entonces la integral i es igual a, este 1/4 multiplica esto de aquí, me quedaría 1 partido u a la 7 dividido por 28, menos u a la 6 dividido por, aquí sería u a la 6 dividido por 2, dividido por 2. Entonces logré resolver mi integral, ¿Sería pero 8? ¿en cuál? Este no. Eh, 8, sí, perdón, sí, porque por el 4 que está afuera. Gracias. Sería u dividido en 8. Gracias. Entonces, esta integral yo la resolví, pero en variable u. Y la integral original era en variable x. Entonces, cuando llego a este punto donde ya calculé la integral en la variable, en la nueva variable, tengo que hacer un retorno a la variable antigua. A la variable original, vamos a poner. A la variable original. Entonces, la variable original era la variable x. Entonces, aquí yo tengo que u es igual a 2x más 3. Y retorno utilizando esta información, que fue la que yo escribí, ¿ya? En esta integral de aquí. Por lo tanto, la integral que tenía originalmente es igual a u a la 7, que sería 2x más 3, elevado a 7, dividido por 28, menos 2x más 3, elevado a 6, dividido por 8. Y ahora agrego más la constante. ¿Sí? Más la constante. Entonces esa sería la integral de la función que estábamos calculando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El procedimiento es un poco más tedioso. Lo que tengo que tener en cuenta cuando yo hago cambio de variable, lo voy a anotar por aquí. Entonces asigno la nueva variable. Entonces asigno nueva variable. Entonces esos son los pasos. Asigno la nueva variable. Calculo el diferencial. Y con estas dos informaciones, aplico cambio de variable a la integral a calcular. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces asigno nueva variable, calculo el diferencial, aquí en una L, aplico cambio de variable a la integral y luego aplico cambio de variable a calcular con estas dos informaciones. Si se dan cuenta, por aquí tengo el cambio de variable que fue ese, y aún así tuve que calcular el diferencial porque la nueva integral me tiene que quedar siempre escrita en la nueva variable.
Entonces aquí, como aquí tengo un dx, en la nueva integral me tiene que aparecer un du. Entonces por eso tengo que calcularlo. ¿Sí? Por eso es importante. ¿Sí? Entonces voy a retornar a la punta. ¿Dónde es el...? Espérame que se me perdió la... El apunte... Ahí está. Ahí está. Entonces ahí está el ejercicio y se dan cuenta que llega a lo mismo. 1 partido por 28, 2 a la x más 3 elevado a 7, menos 1 octavo, 2 a la x más 3 elevado a 6 y agrega la constante. ¿Ya? Otro cambio variable dice, voy a calcularlo esto más separado, x coseno de x cuadrado. Entonces vamos a ese ejercicio. X coseno de x cuadrado. Entonces calculamos la integral de x coseno de x cuadrado de x. Nuevamente tengo un producto de funciones, no tengo regla del producto, así que ocupo el único método que conozco hasta la fecha, ya que es integración cambio de variables. Entonces, yo sé calcular la integral de coseno de x. ¿Ya? La integral de coseno de x la sé calcular, pero no con x cuadrado. Entonces, me gustaría que eso de ahí fuese un u. ¿Sí? Porque me quería coseno de u sería más fácil de calcular. Entonces, lo que voy a decir, sea u igual a x cuadrado. Y lo que hago aquí es calcular el diferencial. Entonces, el diferencial de u va a ser igual a 2x de x. Y con esta información, ¿ya? Con esta información es que hago el cambio de variable, con estas dos informaciones, que eso es lo que estaba escribiendo en el cuadro de apunte. Es decir, con el cambio de variable u igual a x cuadrado y de u igual a 2x de x, altero esta integral. Entonces la integral y me quedaría igual a y sería igual a la integral. Y aquí tengo que tener un poco más de cuidado porque el cambio de variable es un poco más sutil. ¿Ya? Porque yo tengo que todo esto es u. Sin embargo, tengo que juntar este y juntar este, ¿ya? Tengo que juntar esos dos, porque aquí me sale el x y el dx. Entonces, esos dos juntos es un medio de du, porque este de aquí lo paso por acá dividiendo. Entonces aquí tengo que un medio de du es x de x. ¿Sí? Entonces, como x de x es igual a un medio de du, en este cambio variable tengo que juntar obligatoriamente ese con ese. Entonces esto me quedaría coseno de x, perdón, coseno de u por un medio de du. Entonces esto sería igual a un medio de la integral de coseno de u de u. Y la integral de coseno es seno. Si yo derivo seno, me da coseno. Entonces esto sería un medio de seno de u. Y la integral la puedo calcular, pero me queda un variable u. Entonces retorno, aquí en este punto, retorno a la variable original. A la variable original. Entonces aquí me queda que la integral sería un medio de seno de u, pero u era x cuadrado. Entonces, un medio de seno de x cuadrado más la constante integración. ¿Sí? Entonces, de esa manera ocupé el cambio variable, pero ahora tuve que agrupar una variable con el diferencial para poder hacer el cambio variable. ¿Sí? No era tan directo Profe, como... consulta. ¿Sí? ¿Por qué el 1, o sea, el x no pudo quedar como raíz de u? Porque explicó ahí que era x de x. ¿Por qué no pudo ser el x y cambiarlo, hacer el cambio de variable de raíz de u? O sea, dejar u, por ejemplo, el O despejar x. Despejar x. de aquí. Claro, Entonces, claro, x sería igual a la raíz de u.
¿Eso? Claro. Sí. ¿Ya? Y al derivar eso, me diría que el de x sería la derivada de eso, sería un medio menos un medio de raíz de u. ¿Ya? De u. Sí se podría, o sea, la podría hacer así, lo voy a escribir con, voy a marcar esto. Se podría hacer así, pero siempre tienes que tener en cuenta que cuando hacemos un cambio de variable, la idea es simplificar la integral. ¿Sí? Este cambio de variable sería válido, pero lo que provoca es que te da una integral más difícil de calcular. ¿Sí? Entonces esta integral, lo voy a escribir con rojo, ¿ya? Pues déjame ver. La integral ahora, si yo hago este cambio de variable, entonces donde aparezca x yo tengo que colocar raíz de u. Donde aparezca de x tengo que colocar menos un medio de raíz de u. ¿Sí? Entonces en este x me quedaría la integral, sería la integral de raíz de u por coseno de x al cuadrado, que sería coseno de u, ¿sí? Por el diferencial, que sería por menos un medio de raíz de u. ¿Sí? Ahí se me simplificaría, digamos, s con s, pero aquí me queda un menos. ¿Estoy bien o no? Sí, porque es... Aquí, claro, me quedaría igual a la integral de coseno de u, pero con un menos de u. Claro, llegaría a lo mismo. Llegaría a lo mismo, pero no sé por qué me sale este menos. Quizá calculé mal la integral de... Porque la derivada, si yo tengo u elevado a un medio, la derivada es s menos 1, un medio menos 1 es u elevado a menos un medio. Ah, ahí está. No, este menos no va. Entonces yo calculé mal la derivada. Entonces, la derivada es raíz de 1, un medio raíz de 1. ¿Sí? Sí, o sea, sería correcto el cambio de variable. Sí. Ahora, en general, se trata de eh, tomar toda la variable. Entonces, con raíz de 1 un poco más complicado porque te restringe el dominio. ¿Sí? Si te das cuenta, raíz de u exige que el x sea positivo, que el u sea positivo. ¿Sí? Y esa condición no la tenemos para el x. Entonces, podría hacer este cambio de variable siempre que el x, tú estés seguro que x siempre es positivo. ¿Ya? Entonces, ahí depende del dominio de la función. Si el dominio de la función fuera ser todos los números reales positivos, podría hacer este cambio de variable. ¿Sí? Podría hacer este cambio de variable. Si no, tienes un problema porque estarías tomando radicales a números negativos. ¿Sí? O sea, sería válido, pero hay que tener cuidado con los dominios de la función. Y lleva exactamente la misma integral. O sea, igual tienes que calcular la integral, un medio de la integral de coseno de x. ¿Sí? Ya, genial. Gracias. Muy bien. Entonces, vuelvo a la guía aquí, bro. Ahí está. Entonces, ahí llegamos que la integral de x coseno x cuadrado es un medio de seno x cuadrado. Otro ejercicio dice el logaritmo de x dividido en x igual a y. Entonces, esto lo voy a ver inmediatamente aquí. Entonces, lo que hace es que el cambio de variable va a ser u igual al logaritmo de x. Entonces, si la nueva variable u es el logaritmo de x, al derivar esto, el de u es 1 partido por x de x. ¿Sí? 1 partido por x de x. Entonces, el de u apareció completo. Entonces apareció x de x es de u. Entonces, este x y este de x que aparece aquí arriba, cuando yo hago el cambio de variable, todo eso es de u. Por lo tanto, la integral y va a ser igual a u, que sería el logaritmo de x, que todo eso es u por du, que es x partido por dx. ¿Sí? Entonces la integral se simplifica bastante. Calcular la integral de u es simplemente un medio de u cuadrado
¿ya? Y eso lo vuelvo a la variable antigua, que sería, luego la integral es un medio del logaritmo cuadrado de x más la constante. ¿Sí? Entonces ahí siempre tienen que tratar de utilizar cambio de variable en la medida que simplifique de mejor manera el ejercicio o el cálculo de la integral. Entonces aquí tenemos una serie de ejercicios propuestos, todos son con cambio de variable. Entonces la idea es desarrollar este ejercicio. ¿Ya? Ejercicio propuesto dice calcular la integral de seno raíz de x dividido raíz de x, calcular la integral de x cuadrado más e a la x a la 3, ¿ya? De x, x por 1 menos 4x al cuadrado elevado a 50 de x, y aquí viene la respuesta. ¿Sí? En cada caso viene la respuesta, la integral es tanto, la integral es tanto, la integral es tanto. El ejercicio propuesto, que salen rápidamente con un cambio de variables y que tienen que tener cuidado con el diferencial, digamos. Es lo único que tienen que estar atentos ahí para no resolverlo de manera errónea. ¿Sí? Entonces solo deben utilizar cambio de variable. No sé si tienen alguna duda. Lo que viene es integración por partes. No por ahora. Ok. Perfecto, entonces integración por parte lo vemos en la clase del día lunes, ¿ya? Entonces queda como tarea resolver esos tres ejercicios, ¿ya? Y tratar de entender de buena manera cada una de las cosas que estuvimos estudiando ahora, en particular estos ejercicios que están como un desafío aquí, que son más que nada conceptuales, ¿ya? Entonces desafío 1, encontrar la función que cumple esas dos propiedades, y desafío 2 es determinar la función gx tal que satisfaga todas las condiciones que se establecen acá. Entonces son las tareas que están quedando. Ya, entonces, nos vemos hasta la clase el lunes. Voy a terminar de grabar aquí.